Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a hablar de mapa de empatía. En las guías anteriores estuvimos hablando de la importancia de conocer al cliente. Dijimos que si podemos entender quién es el cliente y lo podemos conocer, podemos entender también por qué compra mi producto. Si puedo entender por qué compra mi producto, también puedo entonces mejorar cómo le voy a contar de qué se trata mi producto y además puedo trabajar sobre las mejoras del producto en sí. Para conocer al cliente, en las guías anteriores estuvimos trabajando la ficha de cliente ideal. Esta ficha la vimos en la guía de aprendizaje número 13, así que si no la viste o no te la acordás, te recomiendo que la repases, ¿sí? Y lo que hicimos fue justamente ir describiendo las características de ese cliente. Hoy vamos a hablar de una nueva herramienta. Esta herramienta se llama mapa de empatía. ¿Por qué vamos a hablar de una nueva herramienta? Porque hasta este momento estuvimos trabajando el cliente en relación a quién es como persona y qué características tiene. El mapa de empatía como herramienta nos va a permitir conocer un poquito más en detalle por qué compra mi producto. Entonces, esta nueva herramienta lo que va a hacer es enfocarse en la relación del consumidor con el producto que está buscando. Lo que vamos a pretender es averiguar y entender cuáles son los deseos y las necesidades que está teniendo este cliente potencial al momento de elegir un producto, y vamos a tratar de entenderlo a través de 6 aspectos básicos. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, nos vamos a preguntar, ¿qué piensa este cliente? ¿Qué oye en relación al producto? ¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cuáles son los esfuerzos que entiende que va a tener que hacer para conseguir ese producto? ¿Cuáles son sus miedos también en relación al producto? Y además, ¿cuáles son los resultados que espera? Entonces, para poder trabajar el mapa de empatía, yo voy a volver con mi ejemplo de zapatos de cuero de Valeria y les voy a mostrar 2 ejemplos. Nosotros ya habíamos hablado en la ficha de cliente ideal sobre mis clientes ideales, que eran Sofía y Norma. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hablado en detalle sobre Sofía y fuimos construyendo su perfil. Y después les conté que Zapatos de Cuero de Valeria no tiene un solo cliente ideal, como seguramente les está pasando en su emprendimiento, sino que en general tenemos más de un cliente ideal. Y en este caso yo la representé con Norma, ¿sí? Entonces, para repasar, Sofía es mi cliente ideal de 26 años, es una chica a la que le gustan mucho los zapatos de taco alto, mientras que Norma es mi cliente de unos 66 años y ella en realidad está buscando zapatos más de taco cuadrado, ¿sí? Yo acá les dejé las características básicas de estos 2 clientes ideales, pero recuerden la guía de aprendizaje número 13, pueden repasar cuáles serán las características particulares de cada uno de estos clientes. Entonces, vamos a ver cómo sería el mapa de empatía de cada una de ellas. Cuando vamos a analizar qué le pasa a Sofía al momento de comprar, ¿sí? Podemos preguntarnos qué es lo que piensa. Bueno, Sofía va a pensar, los zapatos de taco son muy lindos, pero incómodos. Los zapatos de cuero son caros y se pasan de moda rápido. ¿Qué oye? Escucha influencers en redes sociales que hablan de la calidad de los zapatos de cuero y su madre le dice que la calidad del material está relacionada con la comodidad del calzado. Si quieres un calzado cómodo, tiene que ser de buena calidad. ¿Qué dice y qué hace? Busca zapatos en internet y pregunta en internet a otros clientes sobre su experiencia. Tal vez seguramente le pregunte a sus amigas, y ya sabemos que le pregunta a su mamá. ¿Qué ve? Los zapatos que usa se rompen con frecuencia y sus amigas usan zapatos de cuero que les duran más de una temporada. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos de Sofía? Sofía no quiere tirar la plata en zapatos que se rompan fácilmente. Teme que el diseño de los zapatos no le brinde la comodidad que está buscando y que lastime sus pies. ¿Cuáles son los resultados que está esperando obtener Sofía en relación a los zapatos? ¿Sí? Poder caminar todo el día en tacos, bailar toda la noche sin que sus pies se lastimen y que sus zapatos les duren más de una temporada. Entonces fíjense que mi cliente ideal, Sofía, le voy a ofrecer zapatos de cuero, le voy a hablar de la calidad,
Les voy a contar que tengo diseños de zapato alto y seguramente le voy a hablar de la relación calidad-comodidad. Vamos a ver el mapa de empatía de Norma, ¿sí? Norma dijimos que tenía 66 años, ¿sí? ¿Y qué piensa Norma? Norma teme que los zapatos de taco cuadrado le hagan perder elegancia. Nunca usó calzado sin taco. ¿Qué oye? Su médico le recomienda que use calzado cómodo, pero que le brinde estabilidad. ¿Qué dice y qué hace? Se ha tropezado varias veces y teme caerse. Sus piernas le duelen y se le hinchan los pies. ¿Qué ve? Ve que el taco cuadrado no está de moda, pero hay modelos en zapatos de cuero de Valeria en los colores de las temporadas. Sus amigas usan zapatos de taco bajo. ¿Cuáles son los esfuerzos de Norma? Norma no quiere verse como una vieja. Teme que el calzado no le brinde estabilidad. Sus dolores corporales le hacen cuestionarse sobre su calzado. ¿Cuáles son los resultados que va a estar esperando Norma? Norma quiere poder seguir vistiendo elegante, pero también a la moda. Quiere seguridad al caminar y comodidad al vestir y calzar. Seguramente a Norma no le voy a hablar de zapatos de taco alto, le voy a hablar de zapatos de taco bajo, le voy a contar que los zapatos de taco cuadrado, aunque no estén de moda, los colores sí son de la temporada, y que no importa cuál sea la altura del taco, mientras que esté vestida con zapatos, va a vestir elegantemente. Bueno, para continuar con lo que decía Valeria, vamos a trabajar un poco el tema de emociones. ¿Por qué vamos a trabajar el tema de emociones? Porque en esto de querer conocer al cliente es muy importante empatizar. ¿Y qué es empatizar? Es acercarme desde la emoción del otro. La cuestión es, ¿qué sabemos nosotros de emociones? Y la verdad es que sabemos poco porque las emociones tienen mala prensa. No hace mucho tiempo era de mal educado mostrar que lloramos, mostrar que estamos tristes, mostrar que estamos enojados. Los hombres no lloran. Entonces, ¿qué hay detrás de cuántos mitos y leyendas hay sobre el tema y cuánto realmente hay de lo que podemos aprovechar y trabajar? El primer problema que tenemos es que nos creemos seres racionales. Es cierto, nosotros somos personas que tenemos capacidad de razonar y pensar, pero lo que no sabemos es que antes de ser seres racionales fuimos emocionales. Y para entender esto, nos tenemos que trasladar al tiempo de las cavernas. El hombre en la antigüedad era muy pequeño e indefenso y en esa época existían muchas fieras, muchas bestias, y el hombre sobrevivió gracias a la primera emoción que fue el miedo. El miedo le permitía salvar su vida. El problema es que en el mundo actual a veces esas emociones, cuando aquello que nos produce miedo no es de tal envergadura, nos juegan en contra. Entonces hay situaciones emocionales en las que nos pasan, nos atraviesan, pero no las distinguimos como tales. Fíjense, no hace mucho, en los campeonatos mundiales anteriores, estos campeonatos americanos, el resultado de un partido de fútbol entristecía a Messi, que parece que tiene todo en su vida resuelto, pero lo amargaba a tal punto que lo sumía en la tristeza y en el llanto. Esta imagen la hemos visto muchas veces, y fíjense qué pasó después de un partido de fútbol donde las emociones cambian. Y traigo estas imágenes porque todos, más o menos, nos sentimos conmovidos. ¿Qué significa conmovido? Que aparecieron esas emociones que a veces no tenemos claro que nos atraviesan. Para entrar en el mundo de las emociones, vamos a trabajar solo 3 distinciones. La primera es el estado de ánimo. El estado de ánimo es una emocionalidad que tenemos de modo permanente y no nos damos cuenta que la tenemos. Nos levantamos con un estado de ánimo. ¿Cuál es este problema de los estados de ánimo? No nos damos cuenta que los tenemos, pero son los que tiñen lo que observamos. Hay ejemplos de estado de ánimo que los hemos escuchado, pero que nos cuesta mucho registrar, como puede ser la depresión, como puede ser el optimismo, estamos demasiado contentos y todo nos parece maravilloso, o como puede ser la apatía o el aburrimiento. Todo nos da lo mismo. En estos tiempos de mucho encierro, en el que muchos proyectos han sido postergados, nos aparece
recurrentemente esto de la apatía, ¿no? No tenemos ganas de nada. Recordemos que identificar el estado de ánimo nos va a permitir anticipar que hay situaciones que o las vamos a ver grises o las vamos a ver maravillosas. El problema para un emprendedor es que cuando está demasiado optimista puede tomar decisiones erradas. El otro concepto que vamos a trabajar es el de la emoción. La emoción es más concreta, aparece ante un hecho determinado y son las que vulgarmente estamos más familiarizados, son nombres que registramos con mayor frecuencia. La alegría, la tristeza, el enfado, el enojo, la sorpresa y el miedo, esta emoción ancestral. Ustedes vieron que estamos muy familiarizados con los emoticones. Los emoticones registran emociones y las utilizamos en nuestros mensajes de texto para tratar de mostrar cuál es la emoción. Fíjense que yo dije que una emoción aparece ante un hecho. Recuerden las dos imágenes que teníamos de Messi. La tristeza, esta emoción que a él le aparecía, era el hecho que dispara esta emoción es haber perdido un partido. En cambio, la alegría es disparada por haber ganado un partido. El enfado aparece cuando alguien ha transgredido un límite que nosotros nos pusimos, dijimos, no quiero ir a tal parte, dale, vení, sé buenita. Voy a ese lugar y voy enojado. ¿Por qué voy enojado? Porque puse un límite y dije que no, y me convencieron para ir. Y la última distinción que vamos a trabajar es la de sentimientos. Los sentimientos son emociones básicas, pero están más razonados. Nos contamos una historia alrededor de esa emoción para que esa emoción se sostenga en el tiempo. Por ejemplo, la envidia, cuántas historias me cuento alrededor de esa persona a la que no quiero, que es exitosa. La fe, cualquier tipo de religión, no hace mención de una religión en general, sino la emoción que me aparece como consecuencia de la creencia religiosa que tengo. La vergüenza, el miedo a exponerme a los demás. Yo creo que van a pensar de mí algo malo, entonces no quiero aparecer, ¿no? Me pongo colorado, el dibujito me parece que lo pone muy claro. Y el amor. Cuántas historias se cuentan alrededor de esa persona que nos cae bien, a la que queremos, con la que vamos a convivir una X cantidad de tiempo, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos. ¿Qué historia nos contamos, perdurable en el tiempo, para que esa emoción sea sostenida? Hasta acá lo que hemos hecho es tomar tres distinciones y vamos a ver qué es esto de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de racionalizar esa emoción para que nos permita expresarla adecuadamente. Toda emoción nos lleva a una acción. La tristeza nos lleva al duelo, la alegría nos lleva al festejo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces no las podemos expresar. El ejemplo claro es el enojo. ¿Cómo hago para expresar adecuadamente, es decir, no ofender al otro, ese enojo que estoy teniendo? La primera cuestión en las emociones es que hay que practicarlas. La pregunta que nos podemos hacer es cómo las practicamos. Todo esto es muy lindo, pero ponerlo en práctica es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Por dónde empezar? Nos podríamos preguntar. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener claras es con qué estado nos levantamos, con qué estado de ánimo nos levantamos habitualmente. A la mañana, cuando me lavo la cara, ¿qué es lo primero que pienso? Pienso en algo alegre, en algo triste. ¿Qué cuento me estoy rumiando? Ay, si ayer hubiera dicho esto que pasó la semana pasada. Empezar a ver cuáles son las historias que me cuento a la mañana cuando me levanto. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sé que a partir de cómo estoy pensando es cómo voy a pensar el día. Entonces, por ahí, anticiparme a este estado de ánimo demasiado positivo o negativo que estoy teniendo. La otra cuestión que tiene que ver con la emoción es: soy de las personas que explota habitualmente. Cuando me dicen algo, nos suelen definirse a sí mismos como leche hervida. Todo me hace reaccionar. O soy de las personas que cuando me dicen algo, me lo guardo. Cuando salgo, si soy de esas personas, cuando salgo de una reunión, salgo con la frase, yo tendría que haber contestado. Si yo hubiera dicho. Si me reconozco en estos casos, bueno, tengo que empezar a darme cuenta que me está costando expresarme, y que en lugar de expresarme en un momento determinado exploto, junto enojo, junto broncas. Entonces,
empezar a buscar en qué situaciones me sale expresarme para ver si lo puedo aplicar en la vida cotidiana. Y si soy de los que explota, respirar hondo es un buen recurso y empezar a tratar de esperar para tener esa respuesta de la que después sé que me voy a arrepentir. ¿Qué puedo hacer para no apresurarme? Respirar hondo es lo mejor, empezar a darme cuenta y a decir, bueno, yo acá estoy por explotar y va a llegar un momento en que antes de explotar lo voy a pausar. Dije al principio, hay que practicar. Esto no se hace con 2 o 3 veces, se practica mucho, pero sí, a partir de estas 3 preguntas, yo creo que ustedes van a poder empezar a trabajar algunas cuestiones que tengan que ver con lo emocional. Lo emocional nos pasa a todos, no hay unas personas emocionales y otras que no. Lo que suelo hacer a muchas personas muy educadas que controlan su emoción. Que las controlen está bien, lo malo es reprimirlas, porque cuando reprimimos en un momento explotamos y esa explosión arruina nuestras relaciones familiares, arruina nuestras relaciones personales. Siempre lo de emoción lo relacionamos mucho con la familia y está bien, porque son las personas que nos aguantan todo el tiempo, que soportan con mayor frecuencia nuestros arrebatos o nuestro exceso de silencio. Hay que adivinar lo que yo siento porque es un proceso de adivinación. No se me ocurre que el otro esté esperando que yo le cuente lo que me pasa. Pero, ¿por qué es importante que nosotros podamos utilizar estas herramientas? Porque las necesitamos en lo laboral. Todas las relaciones personales están teñidas por las emociones y cómo reaccionamos ante ellas. Y acá voy a cerrar, concluyendo lo que Valeria había planteado, esto de la empatía es poder reconocer mis emociones y también si he hecho un trabajo importante con esto, voy a tener mayor facilidad para reconocer las emociones de los otros, de los proveedores. Cuando yo voy a comprar es importante que haga una buena compra. Bueno, ¿cómo me voy a relacionar? ¿Cómo voy a trabajar mis emociones para esa conversación? Con los clientes. ¿Qué le pasa a mi cliente? ¿Pero qué le pasa genuinamente? Cuando yo le pregunto a alguien o alguien me dice que su zapato es incómodo, bueno, yo tengo que pensar qué es la incomodidad para mí y poderme poner en ese dolor que está pasando ese cliente. Si yo no conecto desde ese lugar y lo único que quiero es venderle los 3 modelos de zapato que hice, el mapa de empatía realmente es ficticio. Para que sea sinceramente, honestamente, concretamente, un mapa que me sirva como herramienta, yo tengo que poder hacer esta conexión. Como siempre, les recordamos la importancia de ir realizando las actividades planteadas y en la medida que las vayan completando encontrarán nuevas herramientas para su desarrollo, tanto como emprendedores como para fortalecer la iniciativa que están trabajando. De nuevo, este es un tema que es muy complejo, es muy amplio, es de mucha práctica. Si a alguno le interesa, hay muchísimo escrito sobre el tema, pero lo importante es que lo puedan empezar a practicar 5 minutos todos los días. Muchísimas gracias.